Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual abarcaremos todo lo que hay que saber acerca de los métodos constructores en Java. Revisaremos qué son y para qué sirven. Empecemos con este fragmento de código. Aquí yo tengo definido una clase empleado, la cual tiene tres atributos: el ID, el nombre del empleado y el salario. Y más nada, no tiene ningún método definido aparentemente. En este otro archivo estoy creando un objeto de tipo empleado, aquí en esta línea de código. Estoy haciendo uso de un método constructor aquí. Los métodos constructores sirven para crear objetos. Sin embargo, al ver la clase empleado, en ninguna parte estoy definiendo un método constructor, solamente estoy definiendo tres variables. Bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Esto de dónde salió? En Java, si tú no defines un método constructor, lo que sucede es que tras bambalinas se crea un método constructor por defecto, que sería algo más o menos como esto. Sería algo más o menos así: un método constructor vacío que no recibe ningún parámetro y pues no hace gran cosa. Voy a poner esto como estaba antes, así, y voy a ejecutar este método main. Vamos a ver qué sucede. Bueno, lo que sucede es que se imprimen estos tres prints y podemos ver que el ID es 0, el nombre y el salario son null. Básicamente porque en ninguna parte estoy definiendo esos tres valores. Por defecto, los valores de tipo int, como el ID, son 0, y los valores que son objetos, como es el caso del nombre y el salario, pues es nulo. Ahora voy a definir un método constructor. Básicamente lo que hago es esto: crear un método que se llame empleado, y básicamente así lo voy a dejar. Va a ser un método constructor vacío. La regla para un método constructor es que tiene que tener el mismo nombre que la clase, y por lo general son públicos. Un método constructor puede ser no público. Más adelante les explico algunos casos de para qué me serviría eso, pero por lo pronto quedemos en que debe ser público. Y puede recibir o no parámetros. Básicamente, si lo dejo así, sería como el método constructor por defecto que Java crea, ¿va? Pero en este caso voy a meterle un parámetro. Lo voy a poner así: un parámetro llamado nuevo nombre, el cual ese parámetro va a servir para darle un nombre a mi empleado. Voy a poner nombre igual a nuevo nombre. Ok. Si regresamos a la clase donde estaba el método main, vemos que ahora aquí aparece un error. Aquí me está diciendo de que este método constructor no se puede aplicar porque no existe. ¿Pero por qué? Bueno, si tú creas un método constructor como este de aquí, lo que va a pasar es que Java ya no va a crear el método constructor por defecto vacío que creaba antes. Por lo tanto, este método constructor vacío ya no existe y este programa ya no se puede ejecutar. De hecho, ya no va a compilar. Para solucionar esto, lo que tengo que hacer es ahora hacer uso del método constructor que yo haya creado, o métodos constructores, porque yo puedo crear más de un método constructor, ¿va? Entonces tengo que definir el nombre del empleado y lo voy a llamar Aldo. Este va a ser su nombre. Ahora voy a ejecutar y ahora podemos ver que funciona el programa y el empleado tiene como nombre Aldo. Una buena práctica al crear métodos constructores es poner el nombre de los parámetros igual al nombre de los atributos al cual se asignan. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí el valor de nombre, lo recomendable es que en vez de llamarlo nuevo nombre, el parámetro se llame igual, se llame nombre. Y tengo que cambiar esto aquí. Y bueno, ahora aquí tenemos un pequeño problemita. Básicamente aquí lo que sucede es que le estoy asignando nombre a nombre, o sea, se está asignando un valor a sí mismo, a esta misma variable. ¿Cómo le digo a Java que yo quiero asignar este nombre a el nombre que está aquí y no al nombre que viene como parámetro? Bueno, para eso hacemos uso de la palabra reservada this, que básicamente this hace referencia al objeto que se está creando. Aquí lo que estoy tratando yo de decirle a Java es, ok, al nombre del objeto que se está creando va a tener el valor de nombre del parámetro que se está recibiendo aquí, ¿va? Y de esta manera yo resuelvo la ambigüedad de nombres que tenía antes, ¿va? Y al ejecutar esto, pues todo debería funcionar igual a como estaba funcionando antes. He creado un nuevo método constructor aquí, en el que básicamente ahora recibo los tres parámetros: el ID, el nombre y el salario.
y los asigno al objeto utilizando el this, como lo hacía anteriormente en este otro método. Ahora hagamos uso de este método constructor, en el que básicamente, bueno, el líder le va a poner que es 1, el nombre va a seguir siendo Aldo y el salario es un big decimal. ¿Cómo creo un big decimal? Bueno, una manera es de esta manera. Le voy a poner que gana, no sé, $1000 mensuales. Al ejecutar este código, vemos que funciona perfectamente. Algo importante a destacar es que los métodos constructores no se les define un tipo de retorno. O sea, no se les define, por ejemplo, que este método retorne un entero, o que retorne un string, o incluso que retorne un, no sé, un empleado, algo así. No, esto ya no es válido. Esto ya no sería un método constructor, ya sería un método como cualquier otro. Y tampoco void. Eso tampoco es válido. Ahora, vamos a suponer que yo quisiera crear una nueva clase llamada empleado especial que extienda de empleado. Y además quisiera hacer uso del método constructor por defecto en esta clase. Bueno, pues no voy a poder. Aquí me sale un error que dice que el método constructor por defecto no está disponible. Y bueno, esto ocurre porque si revisamos la clase padre, o sea la clase empleado, vemos que esta clase tiene dos constructores definidos que no son compatibles con el método constructor por defecto. ¿Por qué? Pues porque reciben parámetros. El método constructor por defecto no recibe parámetros. Las clases hijas siempre tienen que hacer uso de algún método constructor del padre. Y como el padre tiene estos dos métodos constructores que no son compatibles con el método constructor por defecto, pues me veo obligado de definir un método constructor de manera manual en esta clase. Podría corregirlo si yo, por ejemplo, modifico este método constructor, le quito el parámetro y ahora este método constructor es compatible con el método constructor por defecto, porque no recibe parámetros. Ahora en esta ocasión, la clase hija ya no me arroja ningún error. Algo también que es importante destacar es que, bueno, yo puedo tener muchos métodos constructores por clase, eso ya lo habíamos visto, pero no pueden ser repetidos en términos de los parámetros que se reciben. Por ejemplo, aquí yo tengo estos dos métodos constructores y me arroja un error porque ambos reciben los mismos parámetros. O sea, este recibe un string, este recibe un string. Incluso si yo le cambiara el nombre, no sé, a cualquier cosa, pues también me arrojará un error, pues porque aquí el nombre no importa, aquí lo que importa es el tipo de dato que se recibe. Igual en este caso desde aquí, si yo por ejemplo copio y pego esto así, ahora tengo este método repetido dos veces y no importa que yo le cambie el nombre a las variables, pues me sigue arrojando un error. Aquí lo que podría hacer es cambiar el orden. No es algo, eso es algo muy raro de hacer, pero pues aquí sí funciona. Si el orden es diferente, a pesar de que son el mismo tipo de parámetros, pues aquí no me arroja ningún error. A continuación, vamos a ver un ejemplo de un método constructor con acceso privado. Aquí yo tengo una clase singleton y la idea aquí es que solamente exista un objeto de tipo singleton en toda la vida de la aplicación y que no se puedan crear más objetos singleton. Bueno, para ello lo que hago es primero definir privado el constructor aquí. Esto lo que hace es que este método constructor no se pueda llamar afuera de esta clase, o sea que nadie va a poder crear un objeto solamente aquí dentro de esta clase. Y esto es lo que hago precisamente en esta línea de código. Estoy creando el único objeto de tipo singleton que va a existir. Y para acceder a él, tengo este método. ¿Va? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer uso de ese método, quiero llamarlo, pues lo hago de esta manera. Y, por supuesto, no voy a poder crear nuevos objetos. Bueno, esta línea de código me va a arrojar un error, pues porque no va a haber un método constructor disponible. Me dice que es privado. Y por último veamos un ejemplo más de método constructor privado. Vamos a suponer que tengo mi clase de constantes, la cual defino unas constantes que van a ser usadas durante la ejecución de mi aplicación. Aquí tengo sueldo máximo y sueldo mínimo que le puedo pagar a un empleado, $10,000 y $500. Para hacer uso de ellas, pues las puedo llamar directamente desde la clase, pues porque son públicas y son estáticas. Y además son finales, o sea que no se les puede cambiar el valor. Aquí las estoy usando y aquí estoy imprimiendo su valor. Si ejecuto este código, vemos que debería funcionar. Hay que esperar un poquito de tiempo. Y ahí está el resultado, ¿no? 10,000 y 500. Ahora, como podrán ver, esta clase constantes, pues yo no requiero hacer uso
de ningún objeto de tipo constantes, pues porque esta clase es para definir solamente variables o constantes que serán usadas durante la aplicación. Yo no requiero crear objetos de tipo constante. Entonces, para evitar eso, lo que puedo hacer es definir esto de aquí, un método constructor privado que no se puede llamar desde afuera de esta clase. Por lo tanto, pues no podría crear objetos de tipo constante, y esta clase pues solo me serviría para definir constantes que serán usadas durante la aplicación. Y bueno, eso sería un ejemplo más de uso de constructores privados. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.